Un gusto estar en Oruro. Soy Sergio Prudencio, músico, compositor, director de orquesta, gestor cultural, investigador, docente en música, en cultura. Estoy en Oruro para atender una invitación del Sexto Festival Internacional de Cine sobre los Derechos Humanos. Estoy muy complacido de poder hacer una pequeña contribución a esta iniciativa que es de tanto beneficio no solamente para Oruro, sino para todo el país. Bueno, el motivo principal de mi visita es presentar una conferencia sobre las relaciones de la música y el cine, basadas en la experiencia personal que yo he acumulado a lo largo de muchas décadas de trabajo con los más importantes directores del cine boliviano. Bueno, el cine lo que da es la posibilidad de hacer diversas técnicas compositivas dependiendo de lo que la película exija y requiera y demande. En ese sentido yo me siento muy a gusto de poder contribuir a una película como Para recibir el canto de los pájaros, por ejemplo, que exigía música de época europea, música de época prehispánica, música contemporánea, contrastantemente en función a las demandas del guión. Y desde luego el cine se diversifica en la propuesta musical porque cada guión es diferente, cada director tiene expectativas diferentes sobre las necesidades de su película. Bueno, su propia existencia hay que rescatar, teniendo en cuenta que ya es la sexta versión y que hasta donde tengo conocimiento ya están programando la séptima versión del próximo año. Rescatar que es una iniciativa que cubre 6 departamentos de los 9 departamentos de Bolivia, por lo tanto su alcance es amplio y además creciente. Y tercero, hay que rescatar que sea Oruro una ciudad de vanguardia en el pensamiento revolucionario, donde tenga lugar esta actividad para beneficio de nuestro desarrollo cultural integral. Son fundamentales estos 4 aspectos, ¿no? Primero, el conocimiento del guión. Hay que saber de qué va la historia, ¿no? La historia al compositor le provee insumos motivacionales de carácter subjetivo, pero también le provee insumos motivacionales de carácter objetivo. Por decir, si es una película de época, o es una escena de época, es una época que hace un flashback a 1925 en las minas de Oruro, ¿no? Entonces eso es una información que viene del guión que llevará al músico a pensar en la posibilidad de hacer un flashback sonoro también, buscar música de época o crear música de época. Es decir, el guión es una fuente motivacional importantísima para mí. Pero más importante que el guión mismo, para mí son importantes las interacciones con los directores y los productores y los jefes de otras áreas también. ¿Por qué? Porque el guión es frío. El guión lo puedo interpretar yo a mi manera. Yo puedo visualizar imágenes de mi lectura del guión que el director no tiene. En cambio, en una conversación con el director puede transmitir sus pulsiones, sus pasiones, sus emociones respecto a determinados personajes o determinadas situaciones, determinados encuadres, determinadas secuencias o determinada concepción general de la película, ¿no? Es decir, entre comillas, el interrogatorio al director es fundamental, porque es allí donde uno tiene que actuar casi como psicólogo en cuanto a la lectura, al desciframiento de lo que el director está buscando, ¿no? Es decir, cómo se expresa el director de una situación, de un personaje. Eso es muy nutritivo. Independientemente de que hay directores, todos son diferentes, directores, directoras, que son más específicos. Yo quiero este tipo de música para esta escena. Yo recuerdo bien cuando hice la música para El Atraco, y Paolo Agazzi me dijo, el primer día que nos vimos, te prohíbo, así como es, te prohíbo instrumentos nativos en esta película. Claro, yo he sido 36 años director de la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos, gran parte de mi identidad como músico está asociado
a esa experiencia maravillosa, pero Pablo la cerró, ¿no? Y en ese sentido me marcó el territorio, los límites del territorio donde yo podía moverme como músico, y eso es útil, ¿no? Eso es útil. Yo pude haberle convencido de lo contrario, pero no era necesario porque él era coherente con un concepto, ¿no? O Jorge Sanginés, para recibir el canto de los pájaros, pidiendo músicas de diferentes tiempos, ¿no? de fines de la Edad Media, el Renacimiento europeo, al imaginario prehispánico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un factor determinante. Pero también los productores cuentan. Los productores tienen mucha incidencia por razones presupuestarias y por razones comerciales. No voy a dar ejemplos específicos, pero hay productores que dicen, no, esa cantante no, porque no me va a funcionar en el mercado al que apunta la película. Acabo de terminar un trabajo donde la situación era esa. Yo quería una cantante, no puedes, porque no, etc. Influyen los productores, que son los que finalmente ponen el dinero, pueden terminar influyendo mucho. Luego de esos dos procesos iniciales, para mí entra la conceptualización, o sea, y eso ya es más personal, como compositor, como músico. ¿Cómo conceptualiza uno? ¿Qué quiero decir con conceptualización? ¿Dónde se ubica uno como músico? Es decir, ¿cuál va a ser la visión? ¿Cuál va a ser la calidad sonora, la cualidad sonora que le voy a proponer a la película? Sonidos electrónicos, sonidos orgánicos de instrumentos de cuerda, voces en coro, no sé, ¿entienden? Porque tiene al mismo tiempo que tener una cierta unidad la película. Hay que conceptualizar. A mí me parece importante remarcar que en el trasfondo de esta película hay una profunda emoción de desgarro, de desencanto, por ejemplo. Les cuento brevemente, para recibir el canto de los pájaros no tenía un final, no tenía esa canción que se ha hecho casi emblemática en el cine boliviano, ¿no? Se hizo a posteriori, porque yo con Jorge discutía y le decía a Jorge, no tiene final la película, hay que hacer algo musicalmente, no está bien así. Bueno, pasaron muchas cosas que no me detengo a contarles. Finalmente vino la necesidad, él mismo me planteó hacer un final para la película, y yo, en el marco de lo que entiendo por conceptualización, dije, aquí lo que la gente necesita es llorar. Es una película que que a todo lo largo el público está agarrado de la garganta, pero no suelta ninguna emoción. Ese fue el factor que me llevó a mí, primero, a determinar que sea al final una canción, y segundo, que sea una canción desgarradora. Creo que cumplí en ese sentido el objetivo, pero lo traigo aquí solamente a colación para representar un poco esto de los procesos, ¿no? Y finalmente viene la realización, que incluye el proceso de grabación de la música y luego el proceso de edición de la música. Dos mundos separados y no siempre encontrados, ¿no? Yo trabajo de la siguiente manera. Yo no compongo música para esta escena específicamente 1:36, ¿no? Esta escena dura 1:40, al principio sí. Yo no compongo música a medida como Sastre. Una vez que conceptualizo, genero temas. El tema de los españoles, el tema de las ñustas, el tema de los cineastas, el tema de... etc. Y los trabajo de manera independiente como música en sí, y los grabo. Y dejo el proceso de edición para posterior. Es decir, sobre esa música, hoy día la tecnología lo permite, mucho más que cuando yo empecé en el cine, se edita. A ver, este fragmento puede ir acá, lo probamos, quitar ese instrumento, que vaya solo este instrumento, y hace el proceso de edición, ¿no? O hay que ponerle otro instrumento adicionalmente, o cambiar la mezcla.
Lo que en mezcla de música funciona bien, en mezcla de cine puede no funcionar bien. Por eso hoy en día entregamos sesión Pro Tools abierta, es decir, la sesión abierta de los instrumentos musicales, que en la mezcla final de todo el audio se termina balanceando, ¿no? Es decir, esto tiene que ver con el proceso, guión, interacciones, conceptualización, realización, cada uno de los cuales son terrenos amplios, terrenos fértiles, terrenos maravillosos.